Estoy. Bueno, Bueno, compas, doy la bienvenida así breve a los compañeros del grupo No Me Olvides. No sé, Gastón, si iba a entrar algún otro compañero, bueno, entonces, gracias. Perdóname, les pasé el link, iban a tratar de venir, estaban complicados. Buenísimo. Lo que le pido al anfitrión, quien sea, si es tan amable, de tener siempre un ojo en la sala de espera por si alguno de mis Sí, compañeros llegan. Si totalmente, no, me sí. arreglo solo, no hay ningún problema. Como varios anfitriones, para estar atentos a eso. Bueno, contar brevemente contarte a vos que este espacio se formó hace casi un año ya, el espacio regional, ¿no? El espacio 18 de mayo a nivel nacional ya tiene más de un año. Se reúne todos los jueves con la presencia, con la coordinación de Amado Gurú, Edgardo Moca, Ricardo Aronsky, Silvia Requés, Pablo Fondevila. Y bueno, se hacen conversaciones semanales todos los jueves a las 20, en donde se tratan distintos temas de actualidad, de coyuntura, y donde siempre viene un invitado o invitada especial para hablar de distintas temáticas. Bueno, acá en este espacio nos empezamos a reunir, bueno, referenciados en ese espacio de los jueves, para bueno, darle una expresión, si se quiere, regional, pero bueno, por estas particularidades del Zoom, se ha dado la situación de que se fueron sumando compañeros y compañeras de distintos lugares del país, incluso una compañera de Córdoba, un compañero de Comodoro Rivadavia, compañero de Ushuaia, de Mendoza, bueno. Y bueno, lo que nos convoca siempre es la preocupación, ¿no? En este marco de pandemia y de aislamiento, ¿no? Con las dificultades que implica no poder contar con la calle, bueno, buscar la forma de dar nuestro apoyo y hacer llegar nuestros puntos de vista también al gobierno, ¿no? Al gobierno popular, frente a todas las complejidades que se presentan. Y bueno, un tema recurrente que surge en casi todas las reuniones nuestras es el tema de la comunicación, ¿no? Y en distintas situaciones, compañeros y compañeras que conocían la experiencia de ustedes, del grupo No Me Olvides, eh, mencionaban la posibilidad de invitarlos a charlar con nosotros. Y bueno, hoy por fin podemos contar con tu presencia. Y bueno, para hacer la presentación más formal, bueno, la compañera que se contactó con vos y bueno, estuvo, digamos, en la organización de la charla, que es Cristina, la compañera Cristina Dembelle. Podemos hacer la presentación formal de Gastón y de los compañeros. Gracias por la presencia y bueno, gracias a todos por participar esta noche. bueno, buenas noches, gracias Emanuel, buenas noches Gastón y buenas noches a todos y todas y todes, compañeros. No va a ser una presentación tan formal porque justamente se trata de un espacio de militancia. El compañero Gastón es del grupo No Me Olvides, nada menos que No Me Olvides se llama el grupo, que es un significante que forma parte de la épica peronista, como saben todos los compañeros y compañeras, o bueno, por ahí alguno muy joven no lo sabe. Cuando la fusiladora llega al poder en 1955, dicta un decreto que es el 4161, en el que prohíbe nombrar a Perón, nombrar a Eva, y usar cualquiera de todos los símbolos que implicaban el escudo peronista, etc. Y bueno, la resistencia tuvo esa brillante idea de utilizar esas florcitas celestes que hoy nos representan, que se llaman No Me Olvides. Así que bueno, ya nos contará Gastón el modo en que decidieron llamarse así. Para nosotros es muy emocionante.
Y bueno, Gastón es comunicador social por la UBA, es posgraduado por Flaxo, y es docente de la Universidad de Avellaneda, no sé, una universidad que no sé por qué existe, porque total los pobres no van a la, no van a la universidad. Pero bueno, el grupo, como ellos mismos se presentan en el material que nos hicieron llegar, dice que el grupo No Me Olvides está formado por profesionales y militantes de la comunicación del peronismo, que con distintos perfiles y trayectorias se agruparon tras lo que Gastón, aquí presente, define como la necesidad imperiosa de revisar y criticar lo actuado en el campo de la comunicación política en los años finales del kirchnerismo. Una de las principales actividades del grupo, además de ser un grupo de análisis y producción conceptual y de herramientas de comunicación, es el dictado de talleres a demanda en unidades básicas, Consejo del Partido Justicialista, oficinas de consejos deliberantes, centros culturales, centros de fomento y hasta casas particulares. Y bueno, así llegaron hasta nuestra unidad básica virtual. Así que bienvenido, Gastón, y bueno, te doy la palabra, que es lo importante en esta noche. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida. Y te cuento, sí, obviamente nos llamamos No Me Olvides en homenaje a nuestros mayores de la resistencia peronista. Y No Me Olvides se constituyó en un proceso que arrancó, hago cortito una introducción para que sepan quiénes somos y por qué hacemos esto y cómo llegamos hasta acá, y después vamos, si quieren, al nudo teórico. Lo que habíamos conversado es que yo voy a hacer una exposición no académica, voy a hacer una exposición política, de aproximadamente 1 hora, si puede un poquito menos, y nos dejamos un buen espacio para que hagan las preguntas que a ustedes les parezcan. Nosotros nos hicimos famosos, entre comillas, por los talleres que dábamos. El Zoom no permite la dinámica del taller, lo probamos y no funciona, entonces los talleres en sí quedan para cuando estemos todos con 2 dosis, y mientras tanto, para ir despuntando el vicio, hacemos estos conversatorios, perdón, iba a decir conservatorios, es otra cosa. Bien, No Me Olvides tiene una etapa de gestación que va de octubre de 2015, que es aquella madrugada que ustedes se acordarán, tan dolorosa, cuando Scioli no solamente no gana en primera vuelta, sino que saca una diferencia menor respecto a Macri de lo que muchos de nosotros esperábamos. Entonces nos vimos absolutamente sorprendidos, nos encontramos que en la sociedad pasaban cosas que nosotros no habíamos sido capaces de observar, ni de analizar, ni de dar cuenta. Y corrimos como locos durante esas 3 semanas de campaña para ver si lográbamos evitar lo que parecía inevitable. Faltó muy poquito para que lo lográramos. Vino el macrismo, irrumpió de una manera muy violenta. Y bueno, hubo en ese momento quien conceptualizó a los pocos días de gobierno que eran políticamente los del 55 y económicamente los del 76. Y mientras tanto nosotros discutíamos el nombre, y No Me Olvides estaba en la bolsa, y terminamos de entender, éramos un grupo de profesionales y militantes de la comunicación que nos conocíamos, habíamos caminado juntos y separados en distintas instancias, y estamos discutiendo este problema que seguramente es la pregunta que a ustedes los impulsó a llamarnos, que es, ¿qué pasa que mi vecino que vive en un barrio trabajador o que vive en un barrio de clase media, que tiene un nivel de ingreso similar al mío, que tiene una vida en términos materiales muy similar a la mía, termina votando a su verdugo? No es que no es peronista, vota a la oligarquía que le va a sacar todos los derechos que le dimos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de ese tipo? Bueno, esa pregunta nos la empezamos a hacer nosotros desde octubre del 2015, nunca dejamos de hacérnosla, básicamente, seguimos haciéndonosla, la diferencia es que, bueno, que avanzamos en la respuesta siempre es provisional, siempre está incompleta, siempre se está reformulando, y todos los que quieran venir a escribirla con nosotros son bienvenidos, pero hemos avanzado bastante, y estábamos discutiendo, estábamos tratando de entender el problema, y la que nos ayudó a entender el problema, ¿quién fue? Cristina. El 13 de abril, bajo la lluvia, en Comodoro Pi, no me acuerdo cómo fue que lo estábamos mandando a Bocio con Bandor, no sé si se acuerdan, que no era un mal lugar para Bocio, y sin embargo Cristina, con claridad meridiana, cuando a 4 meses de asumido Macri, nos dice: así no van a convencer a nadie. Y ahí nosotros, esa fue la pieza que ordenó el resto del rompecabezas. Nosotros teníamos arriba de la mesa un montón de piezas dispersas, y a partir de esa, alrededor de esa pieza, pudimos ordenar las demás, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿qué pasa
que mi vecino, que mi cuñado, que mi primo, que mi amigo de la infancia, con el que hemos compartido tantas cosas, de repente se convirtió en un pelotudo que no me lo banco, y lo quise cagar a trompadas o viceversa, y no podíamos... ¿Qué pasa? Que todas nuestras relaciones sociales y familiares se fueron detonando en los últimos años del kirchnerismo, y ni hablar durante el macrismo. ¿Qué pasa? Que cambió nuestro sociograma, que nos habíamos vuelto más endogámicos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros intentamos abordar esa cuestión entendiéndolo como el problema central de la comunicación, o por lo menos uno de los problemas centrales de la comunicación y de la política. No miro a cámara porque estoy buscando en el teléfono mi machete, hay una presentación. Nosotros somos un poquito viejos, entonces nos parece que los PowerPoint sirven de ayuda a memoria un poquito, pero que compartir un PowerPoint no estimula el pensamiento, ¿no? Y nos parece fundamental que ustedes elaboren su propio pensamiento sobre esto que yo les traigo. Ustedes ya, leyeron o tienen ahí para leer 2 libros, de manera que yo les doy unos segundos para que vayan a buscar papel y lápiz si es que les interesa, pero no les voy a compartir ningún PowerPoint. Este PowerPoint es solamente para mí. Bien. Otra frase que es importante que decía Cristina, Cristina lo pone sinceramente, cuando dice que cuando gobernaba en el mejor de los momentos tuvo el 25, el 30% del poder, que hay un 70% del poder, un 75% si quieren, que es permanente, que no se somete a elecciones y que está en otras manos. Entonces, Cristina, si vos te pido que abras el micrófono, por favor, que te voy a hacer un par de preguntas, ¿sí? Que nos van a ayudar a encuadrar la importancia de este tema. Bien, nosotros tenemos un país, ¿no? Tenemos un diagnóstico, seguramente esto no lo ensayamos previamente, les juro a los demás. Tenemos un diagnóstico sobre este país, y vos tenés una mirada de este país que seguramente se ve en algunos aspectos. Yo te pregunto, ¿qué distancia hay, medida en años de gobierno peronista, entre este país que tenemos hoy y la patria que vos soñás, que yo imagino que debe ser libre, justa y soberana, con la patria grande y el pueblo feliz? Es decir, ¿cuántos años ininterrumpidos de peronismo hacen falta para lograr ese sueño que vos tenés? No sé, 20. 20. Uh-huh. Sos una mujer optimista, ojalá me contagies. Muy optimista. Bueno, lo podés conversar un poquito con tus compañeros. ¿20 o querés subirlo? Yo creo que 20. A la Néstor velocidad. decía 20 antes del macrismo. Claro. Ahora deben ser unos cuantos más. Claro. Bueno. Cerramos en 30, es un ejercicio nada más. ¿Cerramos en 30? Dale. La revolución es permanente. Bueno, necesitamos por lo menos, sí, estoy de acuerdo, pero para tener para que no se nos caiga como un castillo de naipes ante un tropiezo electoral, como nos pasó hace 5 años. 30 nos parece, suponemos que en 30 años construimos algo lo suficientemente sólido como para que un traspié electoral no nos haga quedar como Sísifo. ¿Se acuerdan de Sísifo, el del mito? Que desafió a los dioses y los dioses lo castigaron y se pasó toda su vida, toda la eternidad, subiendo una piedra pesada a la era arriba y viendo después cómo rodaba. Bueno, ¿no se sintieron un poco así durante el macrismo ustedes, viendo lo fácil que se destruye lo que tan trabajosamente se construye? Bueno, entonces, Cristina, o ustedes como Orga me dicen que necesitamos 30 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas para construir una patria grande, un pueblo feliz y además sólido, ¿no? O sea, me están diciendo que el peronismo tiene el desafío de ganar las próximas 15 elecciones consecutivas. ¿Es así? ¿Entendí bien? Bien. No es poco. Ahora, tenemos que ganar 15 elecciones consecutivas sabiendo que ¿cuánta gente hay que prefiere cortarse la mano antes que votar al peronismo? ¿40? 35. ¿35? Bueno, 35, son optimistas, me gusta el optimismo. Bueno, tenemos, entonces, yo voy recapitulando a medida que avanzamos. Tenemos que ganar 15 elecciones seguidas, sabiendo que hay 35% que ya es un costo hundido. Hay un 35% con el que no deberíamos perder ni un segundo, ¿no? Y agrego, sabiendo que, caminamos por un pasillo muy finito, ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no, porque cuando el proyecto nacional tiene un traspié electoral, como decíamos recién, ¿cómo es? ¿Queda la película congelada en un punto y a los 4 años retomamos de este mismo punto? ¿O como Sísifo tenemos que ir al valle a buscar la piedra y empujarla otra vez la de arriba?
Tenemos en la que ir segunda más opción. abajo del valle. Exactamente. Bueno, entonces, atendiendo a que hay que ganar 15 elecciones seguidas, tenemos un 35% que no nos va a votar nunca, y que si perdemos volvemos siempre a cero o más atrás de cero, y que esto implica un costo enorme en vidas, en sufrimiento humano, ¿no? En esperanzas que se pierden, en dolor, en angustia. Sabiendo todo esto, y el costo hundido son 35, pero en la última elección salió 48-40. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ganar 48-40 o prefieren ganar 60-40? Parece una pregunta estúpida, ¿eh? ¿Qué preferís, Emanuel? Y como preferir, 60. Bien. Bueno, entonces, en cada oportunidad que tengamos, tenemos que decir que tenemos que asumir que una de nuestras prioridades es construir ese 60%. Ese 60% no va a ocurrir de milagro. Se va a construir trabajosamente. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Es una estupidez, parece una obviedad, y sin embargo, yo pregunto, ¿ustedes saben quién está pensando? ¿Hay un raviol del Estado Nacional? ¿Hay una oficina que se llame oficina del 60%? No, no la hay. Lo digo por algún conocimiento que tengo, por las reuniones que he tenido, no hay una oficina del 60%. Es más, algunos, digamos, cada vez o menos, pero todavía hay gente que me mira cuando yo digo esto como si estuviera loco. Y esto es un tema de comunicación. ¿Por qué es un tema de comunicación? Porque el problema nace hace una década y pico cuando cambiamos de paradigma. ¿Sí? Yo no sé qué edad biológica tienen ustedes, los que veo tienen más o menos mi edad, pero la edad biológica no es lo central, porque aunque hubiera acá algún sub-30, los militantes políticos en general, y especialmente los peronistas, somos bichos de la modernidad. ¿Sí? Creemos en una serie de valores que tienen que ver con la modernidad. ¿Sí? Entonces, crecimos en un paradigma de la comunicación que corresponde a una época de la política y a determinados valores, que es el que no desapareció, pero existe de manera residual desde hace unos 10 o 15 años. ¿Qué pasó? Pasó que cambió el paradigma. Nos criamos en un paradigma de la comunicación que correspondía a un determinado modelo político, que es el paradigma del broadcasting, ¿sí? El paradigma de los grandes medios de comunicación, donde hay unos pocos emisores y muchos receptores, y los receptores somos más bien pasivos y consumidores, ¿sí? Y tenemos una libertad restringida, que es la de prender o apagar la tele o cambiar de canal, pero no podíamos desarrollar nuestro propio contenido y competir con lo que nos daba la tele, un sistema muy vertical y muy jerárquico, y estamos en otro sistema, que no sea vertical y no sea jerárquico, pero lo es de otra manera pero muy distinta, que voy a ir desarrollando con ustedes. En este nuevo paradigma, en el paradigma anterior la comunicación tenía una función primordial que era el carácter informativo. ¿Sí? En este nuevo paradigma, la comunicación es persuasiva. No dejó de ser informativa, pero es básicamente persuasiva. En la comunicación se construyen mayorías y se pierden mayorías. Se suman apoyos y se pierden apoyos. En la comunicación. Por eso cuando yo digo que preferiría, y ustedes estuvieron de acuerdo conmigo, que la próxima elección la ganemos 60-40 en vez de 48-40, lo que estoy hablando de comunicación. ¿Por qué? Porque la persuasión se da a través de la comunicación. La función central de la comunicación es de carácter persuasivo. Y la persuasión, este es un dato clave para nosotros, que insisto, que somos bichos de la modernidad y que, digamos, básicamente racionales, o nos creemos muy racionales, la persuasión es un proceso de carácter básicamente emotivo. ¿Sí? Nosotros, uy, ¿cómo te miran? Nosotros tomamos posición frente a las cosas, frente a las ideas, frente a las personas, con las tripas. Todos los seres humanos somos iguales. ¿Sí? Es epidérmico, nos gusta o no nos gusta, la queremos o no la queremos, nos cae bien, nos cae mal, le creemos o no le creemos. Es epidérmico, pasa por las tripas, pasa por la piel, y en segunda instancia nos construimos una justificación racional que soporte, digamos, para esa posición. Pero la posición es básicamente emocional. Y es en la comunicación donde se construyen y se pierden esos apoyos. Tiqui, tiqui, tiqui. Sí, el teléfono de papá. Entonces, yo les acabo de plantear un desafío, que es cómo hacemos para
peronizar, digamos, bueno, nosotros tuvimos una evolución o una serie de etapas en nuestro proceso de 5 años como organización. Digamos, lo primero que nos llamó la atención fue que el mundo, la sociedad argentina por lo menos no era binaria. Nosotros tendemos, como el conflicto es binario, porque tenemos un antagonista, nosotros defendemos un proyecto de patria frente a algunos que defienden un proyecto de colonia, ¿no? Y así ha sido siempre, y la política es un mostrador y hay dos lados, tendemos a leer todas las cuestiones en términos binarios. Hoy, la cuestión que la política no es, digamos, no hay solamente dos grandes actores, hay tres. Y el tercero es el que está en disputa. Y accede al poder el que logra seducir al tercero. El tercero es el que Jauretche llamaba sonso, ¿sí? Nosotros lo que aprendimos en estos años es que el sonso del siglo XXI no es exactamente igual al sonso del siglo XX. Y también nos costó, pero también aprendimos que, bueno, digamos, las palabras tienen peso, por supuesto, y ninguna nominación ni denominación es gratuita. Y bueno, nos peleamos mucho, digamos, porque decimos sonso, es una manera de ganar tiempo, cualquiera de ustedes sabe de quién estamos hablando, pero si el sonso lo escucha no se va a sentir muy cómodo. En una época pasamos a decirle niños políticos por algunas cuestiones, por algunas caracterizaciones muy buenas que hizo de este fenómeno Jaime Durán Barba. Y hace poco llegamos a una caracterización que no nos gusta más, porque decirle niño político es una manera casi condescendiente de decirle pelotudo, ¿no? No sé si no es peor que decirle sonso, que sin embargo se ajusta mucho a la realidad. Y lo que entendimos, lo que adoptamos ahora, y que es lo que quiero compartir con ustedes, que nos gusta mucho porque pone la responsabilidad de nuestro lado, es que son peronistas potenciales. ¿Sí? Transformar la potencia en acto es responsabilidad nuestra. O sea, ya no, digamos, si nos queremos enojar con alguien, ya no es con el otro, es con nosotros por nuestras propias limitaciones y por nuestra propia incapacidad a la hora de encarar este desafío. Entonces tenemos ahí un 40%, que nosotros, una definición básica de gorila, es que está enfermo de odio. ¿Sí? No importa tanto la clase social, no importa el patrimonio, no importa el nivel de ingresos, lo que define al gorila es el odio, ¿no? Se puede ser terrateniente y gorila, se puede ser docente y gorila, se puede ser desocupado y gorila, se puede ser maestra y gorila, como hay miles. Entonces, la condición de gorila no tiene que ver con variables socioeconómicas duras, sino que tiene que ver con el odio. El odio a lo popular en general, y con particular intensidad el odio al peronismo. Entonces, tomando esa definición, entendemos que hay, tomo lo de 35 de ustedes que son optimistas y me gusta la gente optimista, hay un 35 con que nosotros entendemos que con las herramientas que nosotros tenemos hoy no hay mucho que hacer, y nosotros entendemos, no importa cuántos somos nosotros, tenemos 40 y pico %, todo lo que hay de ese 40 y pico hasta el 35, hasta llegar al límite del otro 35, es decir, hasta el 65%, no le decimos más onzos, no le decimos más niño político, no lo subestimamos más, sino que lo llamamos peronistas potenciales. ¿Por qué? Porque tienen una condición de clase muy similar a la nuestra, viven de su trabajo como nosotros, pueden ganar un poco más, un poco menos, en consecuencia tienen todo para ser peronistas. Les falta que nosotros encontremos el estímulo indicado, que de la misma manera que alguien lo hizo con nosotros. Entonces, en esa definición del problema, llegamos al primer punto importante, que es, entendemos la necesidad de persuadir a esa franja de la población, ¿no? Ese compromiso y esa voluntad es necesario. Ahora, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque, como dije recién, el sonso del siglo XXI no es exactamente igual al sonso del siglo XX. Lo que yo... ¿Qué, mi amor? Sí, les quiero mostrar su muñeca. Lo que yo voy a compartir con ustedes ahora son algunas características de estos sujetos, ¿sí? Y de los procesos de comunicación que los han moldeado. Digamos, ¿no? ¿Te vas, mi amor? Bueno, vaya. Dale. Bien. Nada de lo que voy a decir es para satisfacer su curiosidad intelectual abstracta, sino que todo lo que voy a decir tiene después un correlato en una punta para saber cómo abordarlo, digamos. ¿Sí? Esperen que se me bloquea el machete. Bueno, entonces yo les estaba diciendo que la tecnopolítica es un nuevo paradigma, que en este paradigma la función persuasiva es más importante que la informativa y que la persuasión es un proceso emocional. Lo primero para cerrar esta cuestión es... Una señora. Sí, una señora. A ver, como nosotros vivimos, digamos, los cambios de paradigma
no se dan de manera abrupta, ¿no? No es que un día, hoy estamos en un paradigma, mi amor, está hablando papi, ¿sí? No es que hoy estamos en un paradigma y mañana nos vamos a despertar en otro, sino que los cambios de paradigma se dan a través de pequeños cambios graduales que, digamos, si los analizamos en días o en semanas, son imperceptibles o son irrelevantes, pero cobran su importancia si los analizamos en una ventana de años, ¿no? Entonces, seguramente la mayoría de nosotros, si no estudiamos comunicación, no somos profesionales de la comunicación, no estamos obsesionados por estos temas, no registramos cuán profundamente se fueron modificando nuestros hábitos de consumo y de producción de información y cómo eso va modificando nuestra manera de estar en el mundo y de ser con otros, ¿no? Y de relacionarnos con los demás. Redondeando un poquito, yo lo que les puedo decir es que la comunicación pasó de ser básicamente informativa a básicamente persuasiva, de ser accesoria en la política, este es un cambio importante, casi me lo como, ¿no? De ser accesoria en la política a ser central en la política. Yo esto siempre lo ejemplificaba con dos preguntas. En el primer peronismo, ¿quién conducía a quién? ¿Apolda Perón o Perón a Apolda? Conteste, por favor. No sé, parece una pregunta estúpida, pero juro que no lo es. Perón conducía a Apolda. Bien, parece una obviedad, ¿no? Y sin embargo, en el gobierno anterior, ¿quién conducía a quién? ¿Macri conducía a Durán Barba o Durán Barba conducía a Macri? Durán Barba conducía a Macri, ¿no? Sí. En muchos aspectos. Bien, ¿por qué? Porque ambos entendían que digamos, los apoyos se construyen en la comunicación. Y el cuadro técnico de cómo para construir apoyos, digamos, y este proceso, vuelvo a decir, este proceso de persuasión es emocional, y se requiere un saber específico para saber qué palabras, qué gestos, y qué colores y qué imágenes detonan cada emoción. Eso requiere un conocimiento específico que lo saben cuadros técnicos de distintos niveles. Bueno, Macri eso se lo confiaba a Durán Barba. Entonces, lo otro importante tener en cuenta es que la comunicación ya no es más una segunda instancia instrumental. Nosotros nos criamos en un mundo en el que la política tenía una mesa que decidía, y después, bueno, llamen al de comunicación, che, comunícame esto. Bueno, ya no es así. La frontera entre comunicación y política hoy se desdibujó. ¿Sí? Y lo otro que es importante tener presente también es que al cambiar el dispositivo central por el cual nos comunicamos, cambian también no solamente los hábitos de consumo y los contratos de consumo. Yo antes sabía que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde llegaba al colegio y estaban los dibujitos, y antes estaba la novela, y más tarde estaba el noticiero, y todos sabíamos qué era ficción y qué era realidad, ¿no? Ahora entra todo en cualquier momento, y ya no sabemos qué es información y qué es entretenimiento, y qué es verso y qué es posta, es todo contenido. Esa etiqueta de contenido es la que me esconde a mí todo el proceso de la puerta de la cocina para adentro, ¿no? Entonces, es más difícil de discernir, y la comunicación, en vez de ser un proceso ordenado, compartimentado por géneros, es un proceso continuo, donde todo el tiempo llegan cosas, ¿no? Yo ahora no lo puedo apagar porque estoy usando el machete, pero si yo lo apagara, para darles la charla a ustedes, lo prendo en 1 hora y media y tengo 50 notificaciones. Y si yo no lo apago, hagan la prueba de no apagarlo cuando se van a dormir. A la mañana siguiente van a tener 300 notificaciones. Y está todo mezclado. Está la cadena de solidaridad porque hubo represión contra los mapuches en Chubut, contra un compañero que me cuenta lo que escribió Morales Solá en La Nación ayer, y TikTok me avisa que mi hija adolescente hizo un videíto. Es toda una ensalada que nos va devorando el tiempo. Y también todo eso va construyendo sentido. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta, porque esto que digo, tiene un valor instrumental. No hay tiempo de campaña y tiempo de no campaña. ¿Por qué? Porque nosotros vamos consumiendo información, todo el tiempo estamos recibiendo información. Aún la información que no es de campaña, que no es explícitamente política, tiene un trasfondo que tiene que ver con la política. Tiene un trasfondo que es ideológico. ¿Sí? Y para la tesis de No Me Olvides, que ese es el partido que nosotros tenemos que jugar todo el tiempo, 24/7, todos los meses de todos los años, haya o no elecciones. Porque lo que pasa en las elecciones es el fruto de todo el proceso previo. Gutiérrez Rubí, el consultor de Cristina, que fue de Cristina y de Massa,
lo grafica con la idea de regar la plantita. Yo tengo una plantita, la tengo que regar todos los días. Si yo no riego la plantita, no puedo ir a buscar los tomates en primavera. ¿Por qué? Porque no va a haber nada, ¿no? No puedo, y menos que menos puedo sorprenderme, ¿no? Hubo una época, ustedes se acordarán, que la campaña la definían los publicistas, la ponían en la televisión, el que tenía más plata lo mostraba más veces, y el que tenía mejores imágenes o mejores piezas tenía chances de ganar las elecciones. Bueno, eso ya no es más así porque la televisión es marginal. Hoy hay un sinfín de pantallas que tienen un sinfín de contenidos, ¿no? Entonces, en esas condiciones, en esas reglas, es donde tenemos que jugar nosotros. Y lo otro que les diría, para graficar esto, es una definición de posverdad que a mí me parece muy interesante. Hay quien dice que la posverdad es mentira. A mí me parece que eso es una simplificación excesiva. Por supuesto que hay algo de mentira, pero esa definición no nos resuelve nada, no nos ayuda a entender demasiado. Es más una condena moral que una respuesta política. A mí lo que me gusta decir es que en el paradigma anterior, no sé, hasta los primeros años de este siglo, la cantidad de información que nosotros recibíamos era finita. ¿Por qué? Teníamos conexiones de internet dial-up, teníamos teléfonos que mandaban SMS o no teníamos teléfono, teníamos 5 diarios en papel, 5 radios o 10 radios según la ciudad donde vivimos, pero más o menos yo lo graficaría que un domingo a la tarde, si yo no tenía otra cosa que hacer, me podía sentar y leer todo lo que se había publicado esa semana, ¿no? Entonces, el tiempo era un commodity y la información era un bien finito. La información podía ser más, podía ser menos, pero era un corpus más o menos abarcable. Yo lo podía abordar sin temor a volverme loco ni a perderme. Bueno, lo que pasó a partir de que llegó esta porquería es que todos podemos generar contenido. Puede ser información, puede ser entretenimiento, puede ser cualquier cosa. Pero hay un nivel de dispersión de fuentes, digamos, hay estadísticas, yo no las sigo, de cómo va evolucionando zarpadamente la cantidad de contenido, digamos, la cantidad de, no me acuerdo ni siquiera cuál es la medida, no es ni tera ni giga, la cantidad de información que produce la humanidad. Y se dispara, creo que se duplica en menos, cada año o menos. Entonces, la metáfora que a mí me gusta es, antes, si fuera un fluido, era una cantidad tan manejable como el agua que yo le pongo a mi termo para tomar mate, ¿no? Absolutamente manejable. Lo puedo llevar en una mano. Lo manejo con cuidado, pero lo manejo. Ese fluido se multiplicó tanto que el agua primero me llegó a la rodilla, después me llegó a la cintura, después me tapó, y hoy estamos sumergidos en un océano. Sumergidos en un océano, ¿no? Y esa inmersión, para el ser humano, para todos, sean de la posición política que sean, es extremadamente angustiante. ¿Cuál es la reacción que tenemos como seres humanos? De todo ese océano, que es vasto, que es inabarcable, que si yo me pongo a leer no termino más, si yo dejo de comer y dejo de dormir y dejo de darle bola a mis hijos y me pongo a leer todas las porquerías que me llegan acá, no llego nunca, porque por más que no haga otra cosa que consumir información, la información crece a una velocidad mucho más rápida que mi capacidad de consumo. Entonces, frente a esa sensación de ahogarme en el mar, ¿yo qué hago? Recorto una pequeña pecera. ¿Y qué va a entrar en esa pequeña pecera? Allí, aquello que confirme mis posiciones previas, aquello que confirme mis valores, mis ideales, mis ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos hoy vivimos en una pecera. La diferencia está en qué pecera estamos metidos, ¿sí? Seguramente nuestras peceras deben ser muy similares, por algo me llamaron a mí, no a Durán Barba, además de que soy más barato, ¿no? Pero todos hacemos un recorte para poder vivir, porque la sensación de vivir en el mar es muy angustiante, y esto nos proporciona cierta tranquilidad. Y en cada pecera hay reglas de lo que entra y lo que no entra, de lo que es cierto, de lo que es verosímil, de lo que es dudoso, ¿no? Y la posverdad tiene que ver con esto, tiene que ver con que en muchas peceras se puede creer en premisas con independencia total de los hechos, ¿sí? Hay peceras donde Aníbal lo mataron, no importa cómo, no importa quién, lo que importa es que lo mató la yegua, suficiente. Y no se discute eso. Y parece una estupidez discutir cómo si el asesino se hizo invisible, o cómo salió de un baño que tenía la puerta cerrada por dentro. No tiene lógica, no tiene lógica. Eso es la posverdad.
¿Sí? Que haya gente que le tiene más miedo a la vacuna que al coronavirus, contra toda evidencia científica, eso es la posverdad. ¿Es mentira? Sí, no, es mucho más que la mentira, es más complejo. Ahora, como cada pecera tiene una dieta muy estricta en materia de consumo de información y de consumos culturales, ¿está todo perdido? No, la respuesta es que no está todo perdido. Podemos hacer cambios de manera lenta, gradual, si somos persistentes y si sabemos apretar los botones indicados, que como dije al principio, tienen que ver con emociones, ¿sí? Porque la pecera en la que estamos es la pecera donde nos sentimos más cómodos, no donde nos sentimos más inteligentes, o donde aprendemos más, donde nos forman, no, tiene que ver con la comodidad, con la sensación de estar entre pares, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo ir a otras peceras, pero tengo que ser muy inteligente a la hora de ver qué estímulo llevo, ¿no? Bueno, les voy a compartir con ustedes un par de características más de los compatriotas, de los peronistas potenciales que viven en peceras que no son como la nuestra, pero tienen elementos en común con la nuestra. Son peceras, imaginémonos, a ver, nosotros estamos en esta punta del océano, en la otra está la pecera de los que creen que a Nisman lo mató la yegua, y saliendo de nuestra zona de confort, hay peceras donde nosotros podríamos empezar a sumar a esos compatriotas que son peronistas potenciales. Ahora, como dije recién, ya tenemos la decisión de hacerlo, tenemos la voluntad, muy bien, vamos a tratar de adquirir esos conocimientos específicos. Primera característica, son seres visuales. ¿Sí? Si leyeron, relean, y si pueden, lean Giovanni Sartori, sociólogo italiano, tiene un laburo muy interesante de fines del siglo XX, se llama Homo Videns, que habla del tema de la multiplicidad. Es anterior al fenómeno multipantalla, él lo que analiza es la masificación del cable. Pero bueno, la cuestión es que no es de hoy que los seres humanos estamos más pendientes de las pantallas, hace por lo menos 2 o 3 décadas que las pantallas van invadiendo nuestra vida, y él analiza cómo eso va influyendo en la forma en que nos informamos, en la forma en que nos entretenemos, y peor todavía, en la forma en que tratamos de comprender el mundo, ¿no? Entonces, una imagen o un ejemplo es más accesible y es más democrático que una explicación de carácter teórica. Pensemos que las explicaciones que nosotros solemos dar, los argumentos que nosotros solemos dar, están compuestos de unos ladrillos que se llaman conceptos y que se llaman ideas, que por lo general son abstractos, y que para que le sirvan al otro requieren de él una cierta capacidad de abstracción, ¿no? Y esa capacidad de abstracción es lo que está en retirada, es lo que es cada vez más difícil de conseguir, ¿no? A medida que avanzan las pantallas, nos vamos volviendo más visuales, vamos perdiendo capacidad de abstracción. Entonces, yo no quiero pelearme con mi vecino, ni quiero hacerlo sentir un estúpido porque no entiende lo que le digo. Quiero sumarlo, quiero hacerlo peronista, quiero abrazarlo, quiero que se deje abrazar. Entonces, nota al pie acá, un ejemplo es mucho más potente que una explicación. Un ejemplo o una imagen es mucho más democrática que una explicación. Cuando yo doy una imagen de algo, estoy saltando elegantemente todas las diferencias que podemos tener de educación, de lecturas, de formación, de mirada del mundo, de ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Una imagen es una imagen. Digamos, se mete en la cabeza sin pedir permiso y sin preguntarte si fuiste a la universidad, fuiste al colegio o no fuiste a ningún lado. Entonces, vamos a tratar con seres visuales, tenemos que tratar de ser visuales hasta cuando hablamos. Son seres extenuados, ¿sí? Como dice Byung-Chul Han, recomendamos enfáticamente lectura de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio y psicopolítica. Si quieren, sigan, pero por lo menos arranquen por acá. Y este cansancio tiene que ver con la sobreestimulación. Estoy haciendo una simplificación muy grosera, ¿no? Porque tenemos 1 hora. Hay gente que esto hace un seminario de un semestre. Esta porquería nos sobreestimula y estamos extenuados. ¿Sí? ¿Vieron los CPU, las computadoras viejas? Bueno, estamos así. Y esto tiene efectos sobre la memoria. Esto hace que, digamos, esta sobreestimulación, este bombardeo de estímulos al pedo, al que todos estamos sometidos, digamos que nosotros somos, en el mejor de los casos, portadores sanos de todo esto, ¿no? Pero no estamos afuera porque somos seres de esta época. Bueno, este bombardeo nos va destruyendo, entre otras cosas, la memoria.
Y esto hace que tengamos alguna memoria de corto plazo, escasa memoria de mediano plazo y ninguna memoria de largo plazo. ¿Sí? Por eso suele ser tan importante lo que pasa en las últimas 2, 3 o 4 semanas antes de una elección. Porque estos personajes, estos compatriotas, forman su decisión ahí. No se van a acordar. A ver, es muy probable que en esta elección la vacuna sea un tema central. En el 2023 nadie se va a acordar de la vacuna. ¿Sí? Como en el 17 nadie se acordaba del primer tarifazo de Macri o de los Panama Papers. Es decir, por un lado, por este bombardeo de información que tiene efectos en nuestra concepción del mundo y tiene efectos en nuestra vida, en nuestro psiquismo. ¿Sí? Y por otro lado, porque la memoria que tienen, que además es menos, está ocupada en temas que les interesan más. Estamos hablando de personas, yo lo voy a desarrollar dentro de un par de placas, a las que no les interesa la política. Emanuel, ¿sos futbolero vos? No, cada vez menos. Bueno, por eso, decime la formación de Racing, del Racing campeón del 2019. ¿No la sabés? ¿Por qué? ¿Por qué no te importa? Bueno, con la política a ellos les pasa exactamente lo mismo. Es decir, la memoria que tiene, digamos, hay una concepción de que la política es algo ajeno a mí, es algo que pasa en otro lado, y mi vida tiene que ver con esto, mi familia, mi casa, mi trabajo. En consecuencia, la poca memoria que tengo, no se la dedico a la política, se la dedico a las cosas que me interesan. ¿Sí? No. Insisto, yo de cada una de estas placas, de cada una de estas características, hago una simplificación brutal, como para que tomen una pequeña nota, pero digamos, junto con eso, la invitación a leer a los tipos que lo desarrollaron en serio. Entonces dijimos que son seres visuales, dijimos que son seres que están extenuados por este bombardeo, ¿no? No es solamente el bombardeo, yo no simplifico el bombardeo, pero hay una cuestión de, digamos, del empresario de sí mismo, ¿no? El sujeto de rendimiento que, digamos, ya no necesita que alguien lo explote porque internalizó la lógica del capitalismo, entonces se explota a sí mismo, y eso también es agotador, y además, como el sistema está bien montado, digamos, por más que te explotes, no hay movilidad social ascendente, eso genera una frustración que genera más cansancio todavía, y más impotencia, y más tristeza, y más depresión, ¿no? Hay un convito ahí. Nosotros muchas veces decimos que empezamos hablando de comunicación política y terminamos bordeando la salud mental, y no es joda, pero tiene que ver con eso, porque si a mí me dicen que mi suerte depende de mí, y yo si quiero puedo, y yo voy, yo quiero y salgo y me doy la cabeza contra la pared 1, 2, 3, 4 veces, porque no hay, digamos, porque el contexto no me permite nada, yo no me voy a enojar con el contexto, voy a enojarme conmigo, pues voy a pensar que hay algo mal conmigo. Bueno, eso les pasa a muchos compatriotas que compraron todo este versito de autoayuda. Otra cuestión es que son seres domésticos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto doméstico? Nosotros lo usamos como el antónimo de lo público. ¿Sí? Seguramente ustedes entienden que la cosa pública tiene una especificidad, tiene una lógica, tiene una complejidad determinada, ¿no? Bueno, estos sujetos no. Estos sujetos, escuchar decir, bueno, el país es como una casa y yo en mi casa no puedo gastar más de lo que gano. Bueno, eso no solamente es devastador desde el punto de vista de que crea ortodoxos en materia fiscal, sino que crea algo más preocupante. Crea gente que piensa que ser presidente es es lo mismo que ser administrador de consorcio, pero un consorcio más grande. ¿Sí? Eso es dramático. Pero efectivamente, digamos, esa gente desconoce la espesura y el volumen que tiene lo político, la noción de conflicto, la geopolítica, la historia, todo eso que atraviesa a la política y hace que cuando vos te sientes en algunas sillas, sean sillas eléctricas, sean sillas picantes, sillas calientes, donde vos tengas que dejar tu vida y dejes años de salud y por ahí no veas a tu familia, ¿no? Bueno, por eso hay mucha gente a la que no le resultó chocante que el expresidente a las 7 cortara todo para Netflix. Porque si es un trabajo ser presidente. Administra un consorcio de 40 millones, de 45 millones de personas, pero es un administrador. ¿Qué cambia? ¿No? Bueno, esa lógica fue devastadora, y insisto con esto, estamos rodeados de compatriotas que desconocen todo esto, ¿no?
porque son compatriotas cuya agenda de preocupaciones es de orden doméstico. Están preocupados, están primero obviamente desinteresados de los asuntos públicos, están metidos en una espiral de despolitización, esto de un país es como una casa, y la llave que tenemos nosotros, no todo está perdido, es que sus preocupaciones tienen que ver con lo que los consultores llaman, seguramente ustedes escucharon esta expresión que es el primer metro cuadrado. ¿Escucharon hablar del primer metro cuadrado? El primer metro cuadrado es el lugar donde las políticas públicas impactan en mi vida. Nunca les pasó estar hablando o llevar un folleto a alguien y diga, ¿y esto conmigo qué tiene que ver? ¿A mí qué me cambia? ¿No? ¿Yo voy a vivir mejor porque tal cosa? Bueno, hay un montón de sujetos que están estrictamente preocupados por su primer metro cuadrado. Y, digamos, no solamente no tienen interés por las cosas, por lo público, sino que ni siquiera tienen registro de que lo que ocurre en ese primer metro cuadrado es una consecuencia de lo que pasa en el mundo de la política. ¿No? Como si nosotros lo describíamos como si ese primer metro cuadrado fuera un disco que está flotando en el aire, con independencia de lo que haga Alberto, Axel o el intendente, digamos. ¿No? Y acá también hago una nota al pie, que es, a la vez, ese metro cuadrado es lo que nosotros tenemos en común con esos compatriotas. ¿Qué pasa? Yo estoy seguro, Emanuel, no te conozco, pero vos tenés una casa, tenés una familia, tenés un trabajo, tenés una vida normal. Vos no solés hablar de eso porque no te parece importante, te parece mucho más importante la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Entonces, cuando vas a hablarle a tu vecino, le querés hablar de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Bueno, y tu vecino te mira como si vos fueras un marciano. La política, esto también nota al pie, importante, téngalo presente, con estos compatriotas la política es un punto de llegada, no es un punto de partida. Si yo empiezo hablando de política, voy a confirmar todos los prejuicios y todas las prevenciones que ellos ya tienen respecto de mí. ¿Por qué? Porque ellos son hablados por décadas de discurso antipolítico. Entonces, no importa que seas mi vecino, que vivas en la misma casa hace 20 años, Emanuel. Yo estoy seguro que vos, de ese PBI que había enterrado en la Patagonia, 3 valijas están en tu casa. Funciona así. Es decir, si yo lo explicito, se va a cagar de risa y se va a dar cuenta que es una pelotudez. Pero mientras eso no ocurra, funciona así. En cambio, si yo empiezo hablando de mi mundo privado, a ver, no estaba preparado, pero vino mi hija, estuvo acá un rato, eso me pone en un plano de igualdad con ese compatriota que es mi vecino. No soy un marciano, mira, tengo una hija, tengo que darle de comer, tengo que pensar el menú, ir al chino a hacer las compras, cocinar, con ella no, pero pelearme con los hermanos más grandes para que pongan la mesa, pelearme con los hermanos más grandes para que levanten la mesa, para que nada. Tengo una vida normal, bastante aburrida, es decir, no solamente no tengo 2 valijas del PBI acá enterradas, sino que no soy tan marciano, soy hincha de un equipo de fútbol, me gusta irme de vacaciones, tomarme unos días de descanso cuando puedo. En ese sentido soy un tipo normal igual que mi vecino. La diferencia está en que a mí me atravesó la política y a vos no. Entonces el desafío que tengo yo es no explicarte nada, porque mi vecino no me eligió como maestro, sino con paciencia y sutileza, ir como Hansel y Gretel poniéndole pequeños estímulos al camino para que mi vecino se dé cuenta que lo que ocurre en ese metro cuadrado, que tanto le importa a él, no depende solamente de él, sino que depende en buena medida de lo que ocurre en la política. La otra cuestión importante, y acá es donde viene esto de que nosotros durante tanto tiempo lo llamamos aniñados, tiene que ver con, es una carambola de la antipolítica. La antipolítica nosotros decimos que es un tiro a dos bandas. Porque, por un lado, el discurso antipolítico los enoja con la política. Pero mientras están enojados, ocupados, enojándose con la política, pensando que el problema es, no sé, el sueldo de Fernanda Vallejos, hay algo que, como decía Cristina, le pasaron a los elefantes. ¿Cuáles son los elefantes del poder? El verdadero poder. No tienen noción, estos compatriotas no tienen noción de que la sociedad está atravesada, a pesar de que en su vida, en otros ámbitos, pueden no ser ningunos boludos, no tienen plena noción de que la sociedad está atravesada por conflictos de intereses y por disputas de poder. ¿Sí? Entonces, para ellos, Alfredo Coto y el repositor que tiene un contrato basura podrían ser amigos e ir juntos a pescar. ¿Sí?
Es eso de... A ver, por eso, no hay una especificidad de lo público. No es que tiene que venir alguien a administrar el conflicto porque la sociedad está atravesada por intereses y el hombre sería el lobo del hombre. No, el problema son los políticos que vinieron en un plato volador a cagarnos la vida, y si no, bastaría con que todos seamos buenos vecinos para que nuestra vida fuera como la aldea Pitufa. ¿Sí? Creen esto. Entonces, ¿ustedes tienen hijos? Sí. ¿Alguno de ustedes le dijo a sus hijos, pedazo de pelotudo, ¿no ves que Papá Noel no existe? No, no hicieron eso. Se la dibujaron. En algún momento si eran grandecitos, los ayudaron a darse cuenta. Si les preguntaron, buscaron una respuesta amable. Bueno, esto es lo mismo. Porque si yo le digo eso a mi hijo va a tener el dolor, el duelo de que ese mundo ideal no es tal, y encima el dolor de que su padre lo maltrató. Bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros durante años con nuestros vecinos, con nuestros primos, con nuestros cuñados, con los papás de nuestros amiguitos, de los amiguitos de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Los hemos tratado de pelotudos porque eran niños políticos. ¿Y por qué eran niños políticos? Porque, a ver, este es un fenómeno global, ¿sí? Pasa en todos lados, y en cada lugar entran en tensión procesos que son globales con características propias de cada lugar. Acá no hace tanto la política nos costaba la vida, nos costaba terminar el fondo del río, nos costaba terminar exiliados si teníamos la suerte. En consecuencia, hubo muchos padres o muchas familias que necesitaban una ilusión de seguridad para poder vivir, porque les generaba mucha angustia la idea de que les pase algo a sus hijos, cosa que es comprensible, cosa que nos pasa a todos los padres, y encontraron una solución drástica que fue que la política no entrara a la casa. Entonces, si nos hubiera tocado, imaginémonos que nos hubiera tocado una familia donde la política no es que no había política, la política era un tabú, donde si vos hablabas de política te pegaban un cachetazo. Tu papá estaba muerto de miedo de que te pase algo, pero te pegó un cachetazo precisamente porque creía que de esa manera te estaba cuidando. Entonces, tenemos muchos compatriotas alrededor nuestro que pueden tener biológicamente, no importa, 30, 40, 50 o 70 años, pero cuyo proceso de maduración política se detuvo en algún lugar de la infancia que nosotros arbitrariamente lo ponemos en 8. ¿No? Por eso alguien puede ser brillante analizando otras cuestiones y sin embargo decirnos si es rico, no va a dobar, ¿no? Y esas cosas que a nosotros nos caen tan bien, ¿no? El desafío de la próxima vez que alguien nos diga ¿por qué va a dobar si es rico? En lugar de tratarlo de pelotudo, piensen que ese compatriota que tienen enfrente es la última granada entre las costillas, es la última cosecha que nos dejó la dictadura. Y si yo lo maltrato, hay un genocida en su tumba o en su celda que se caga de risa de mí nuevamente. Y yo no creo que ustedes le quieran dar de gusto a esos hijos de puta. Entonces, resumiendo, sabemos algunas cosas más de las que sabíamos hace una hora. Ya sabemos que el mundo no es binario, sabemos que hay sonsos, que el sonso del siglo XXI es distinto del siglo XX, que esos sonsos son peronistas potenciales, porque yo puedo hacer algo para incidir ahí, a diferencia del 35-40, que es gorila peludo, duro, indepilable, donde yo no tengo nada que hacer. Hay un montón de compatriotas donde yo sí tengo algo para hacer, ¿no? Sabemos la importancia que tiene esto para, digamos, pensando en términos históricos, para que no tengamos otra vez un ciclo de 12 años y volver como Sísifo a buscar la piedra pesada abajo al valle. Entonces tenemos que ser una mayoría un poco más grande, ya sabemos cómo reconocerlos también, ¿no? Porque la política es una pasión y las pasiones son visibles, entonces aquel que no exterioriza pasiones políticas muy probablemente sea como este cuñado imaginario del que yo hablo siempre, y ya sabemos algunas cosas, si bien cada uno de ellos es único e irrepetible, tienen algunas características comunes. Nosotros insistimos siempre en esto. En el siglo XXI la comunicación es quirúrgica. El objetivo es convencer, pero yo no puedo convencer a quien no conozco. Y no puedo conocer a quien no escucho. Entonces la clave es escuchar, 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 escuchar. Si quieren, más adelante hacemos otro conversatorio para hilar un poco más fino esto, con cuadrillas. Digamos, nosotros militamos la política de que como se vota cada 2 años y hay que ganar por lo menos 15 elecciones, dijo Cristina, yo tengo que adoptar 2 o 3 onzos. Cada uno de nosotros adopta 2 o 3 onzos y los sigue hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque votan cada 2 años los onzos.
Entonces, para resumir esto, ya sabemos unas cuantas cosas, sabemos que son seres visuales, que están extenuados, que están apurados, que son antipolíticos, que son domésticos. Entonces, queda como la gran pregunta, ahora que sé todo esto, ¿qué hago con todo esto? Que es, ¿cómo les hablo? Y este es el último bloque, hablo 5 minutos de esto y juro que me callo. La cuestión de la narrativa es esta. Ya entramos en el postre, que es la narrativa política. ¿Escucharon hablar de narrativa política? La narrativa política es lo que se habló, digamos, de una manera, digamos, el tan denostado relato. No hay política sin relato, ¿no? Digamos, nosotros yo creo que hemos tenido serios problemas de relato. No hemos sabido encontrar un relato que le venda al peronismo a estos compatriotas que tenían todo para ser peronistas y no lo fueron porque no supimos seducirlos, ¿no? Bueno, hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo que quiero decirles del relato. La cuestión de forma es muy simple, es un acrónimo. Si leyeron el libro ya la saben, y si no lo leyeron lo van a saber en breve. Es BES-VI, con B larga primero y con B corta después. La B es de breve, porque el bien crítico ahora es el tiempo, todos somos celosos guardianes de nuestro tiempo. La E es de emocional y de empático, porque yo lo que busco es establecer empatía, que es compartir la misma emoción con el otro, aunque sea por unos segundos. Esa empatía me permite establecer un puente, que yo voy a poder recorrer 1 y 1000 veces. La S es de simple, porque yo quiero que el otro me entienda, ¿sí? Y no puedo correr riesgos innecesarios de ofenderlo, de hacerlo sentir tonto, ¿no? La V es de visual, yo tengo que pintar imágenes, tengo que dibujar en su cabeza, ¿sí? Y la I es de interrogativo, preguntar más y afirmar menos. Preguntar por muchas razones. Primero, porque si yo pregunto y me contestan, cuando me contestan, yo dije recién que la comunicación es como un traje a medida. Bueno, ¿cómo le tomo las medidas? Preguntando. Le pregunto, me contesta, voy a hacer lo que sueña, lo que teme, lo que lo preocupa, lo que lo angustia, lo que desea, lo que añora, etc. Voy a saber quién es, si le pregunto. Y lo otro es que cuando la pregunta es también una invitación a seguir en contacto. Y nosotros, digamos, acá no hay esto que me voy, te toco el timbre, te dejo de volante. No, acá, digamos, hay que construir relaciones. No hay otro camino que no sea el de construir relaciones. A veces me preguntan en las redes sociales, pim, pam, mira, si vos lo usás para poner un folleto, un flyer, como se dice ahora, y después no vas a contestar los comentarios, es al pedo, digamos. Las redes son plataformas de conversación. Lo único que puede modificar una voluntad es la conversación. No una, sino una cantidad de conversaciones sostenidas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso en cuanto a la cuestión de forma, BES-VI. ¿Sí? Y en cuanto a la cuestión de fondo, bueno, ya cierro el machete porque no lo necesito más. En cuanto a la cuestión del fondo, lo que les puedo decir, es que, digamos, a ver, el neoliberalismo, ustedes van a coincidir conmigo, es pésimo para construir gobernanza porque desordena la vida y genera una desigualdad que es inmanejable y genera violencia, etc. Pero es brillante a la hora de construir ideología y sentido común, ¿no? Bueno, creemos nosotros como organización que lo que tiene el neoliberalismo es que, a pesar de que desordena la vida en un sentido, en otro lo ordena, porque nos da algo que nos llena el vacío. La ilusión del consumo, la ilusión de la satisfacción personal, la ilusión de comprar espejitos de colores, ¿no? Eso me va llenando la vida de alguna manera, aunque me la llena de manera efímera y siempre necesito otra zanahoria, pero de alguna manera esas porquerías que me ofrece cotidianamente me alejan o me distraen del vacío que me remite a la muerte. ¿No? No nos bancamos el vacío porque nos remite a la muerte, desde que nacemos estamos empezando a morir, estamos en proceso cada vez más cerca de nuestra muerte, y eso para la mayoría de nosotros es intolerable. Entonces, el neoliberalismo encuentra que eso te dice, bueno, no te preocupes por eso, comprate esta zapatilla, cuando te das esta zapatilla te va a decir, no, comprate esto, comprate aquello, una bicicleta, una moto, un auto más grande, un helicóptero. Ahora, la felicidad de la bicicleta, de la moto, del auto, nunca tuve helicóptero, pero ¿cuánto puede durar la felicidad? No sé, cambiás el auto, sí, es lindo cambiar el auto. Ahora, ¿cuánto dura la felicidad de un auto nuevo? Bueno, frente a eso, digamos, lo que nosotros creemos es que nosotros no tenemos que militar ni candidato, ni nombres, ni ideas, tenemos que militar un sentido de la vida. Y lo tenemos, que es la comunidad organizada. ¿Sí? Emanuel, abrite el micrófono, por favor.
Contame cuál es tu recuerdo más feliz del último par de años, digamos, para no obligarte a elegir un recuerdo de pandemia, de los últimos 2 años. Contame cuál es tu recuerdo, tus 2 recuerdos más felices. Ay, no sé, puedo estar 2 horas pensando. Eh, Uno lindo que y recuerdo. las últimas vacaciones. Las últimas Bueno, ¿y con vacaciones quién estabas? con Divino después. ¿Con quién Con mi estabas? hermano acá presente, mis hijos y su familia y la mía. No estaba solo, bueno, ahí está. La felicidad es con otros, ¿no? No podemos ser felices en soledad. El viejo decía, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Bueno, lo que nosotros tenemos para llenar ese vacío y conjurar el temor a la muerte es la comunidad organizada. ¿Sí? Digamos, piensen en la última mudanza que estuvieron. No sé si fue de ustedes o fue de otro. Y además, esto no es ajeno a nuestras prácticas, no es ajeno a nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados a esto, la mayoría de nosotros, en mayor o menor medida, lo practicamos, ¿no? Ayudamos a nuestros amigos a mudarse, nuestros amigos nos ayudan a mudarnos, ¿no? No sé, cuando hay clases presenciales, vos tenés que ir a buscar a tu pibe y, no sé, se rompió el tren o hay un embotellamiento. ¿Vos qué haces? ¿Tu pibe se queda llorando 2 horas en la puerta del colegio o llamás a otro papá a ver si te hace la gamba? Llamás a otro papá. Y seguramente, más, digamos, en otro momento, otro papá te va a decir, che, no me haces el favor, no llego a la escuela y te llevas al pibe de otro. Bueno, eso es comunidad organizada. Nosotros no tenemos eso para militar. ¿Sí? Eso es un sentido de la vida y eso es político. Es más político que muchas otras cosas de las que nosotros hemos estado hablando acá antes. Entonces, primero militamos eso y después cuando lo estamos practicando, le ves boludo que era peronista, vos también. Eso es. Eso es lo que nosotros planteamos. Obviamente es más fácil de decir que de hacer, y no hay soluciones mágicas, de manera que es un laburo de por vida y puede ser extenuante y agotador. Pero ese es el planteo de No Me Olvides. Justito, 1 hora y 10. Bueno, compa, no sé por dónde empezar. La verdad, bueno, abriste 1000 puntas para arrancar. No sé si algún compañero o compañera se quiere tomar la palabra, así. Dale, Ana María, vamos así. Empezamos ya Yo me anoté un par de cositas de la lectura también, que quiero en algún Gastón, momento. Gastón y todos los compañeros y compañeras, ¿no? Yo te escuchaba y mi preocupación por los actuales, que los votantes actuales, se me escapaba un poco porque en realidad pensaba qué tenemos que hacer, cómo ustedes piensan hoy la educación. ¿Qué tenemos que lograr de la escuela? Es decir, yo pensaba, ¿será en términos de habilidad? La habilidad que necesitamos desarrollar se vinculará al razonamiento, se vinculará a a ver qué me anoté acá, que ni me acuerdo, a la interrelación con los otros. ¿Por dónde pasa eso que nosotros tenemos que generar en la educación para que en 10 años, 15, que ya tenemos pibes militando, tengamos otros ayudantes para esta tarea? Porque si no, también nos está ganando mucho la vida fácil, la cómoda, o yo sé que hay muchos jóvenes que militan mucho y que son fantásticos, pero también sabemos que hay otra cosa que la comunicación está haciendo y que es separando a las personas y aislándolas y cooptándolas con la máquina, ¿no? O conectándolas con la máquina. ¿Qué dirías vos que tenemos que generar? ¿Qué habilidad? Para poner el acento también ahí, ¿no? Bien, primero, yo no soy un cuadro en temas de educación o de pedagogía. Hecha la aclaración, como soy atrevido, te voy a contestar igual. Sí, claro. Bien, nosotros en los talleres presenciales, cuando utilizábamos un concepto que es el de inteligencias múltiples, para entender a este compatriota nuestro que es un adulto en muchos órdenes de la vida, pero ve la política como un niño. Había un neurólogo, creo que era británico, que se llamaba Howard Gardner, que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Es el tipo que después hizo el bestseller, la inteligencia emocional y toda esa porquería. Pero, Goleman. bueno, entonces se ve que era de esta misma escuela. En ese texto desarrollan algo que es muy básico, que es lo que ellos consideran inteligencia interpersonal.
Bueno, nosotros tomamos eso como embrión y nosotros pensamos que hay un concepto que es central y que no está en ningún lado de la currícula, que es la inteligencia política. ¿Qué es la inteligencia política? En primer lugar, yo me tengo que situar en mi nación y en mi clase, soy argentino y soy trabajador, y tengo que entender cuáles son mis intereses como argentino y como trabajador. Y en segunda instancia, una vez que tengo claro eso, tengo que levantar la cabeza, mirar a mi alrededor, como yo solito no voy a mover nada, tengo que mirar a mi alrededor y ver quiénes tienen esos mismos intereses como nación y como clase, o intereses afines o compatibles, para yo con ellos construir una alternativa de poder. Eso para nosotros es la inteligencia política, y me parece que eso es lo que podría desatar este nudo, digamos. ¿Mm? Perfecto, gracias. Buena idea. Bueno, me pidió por privado el compañero Alejandro, está por ahí te habilité para... Sí, figuro como Sandy Borges, sí. Pero soy yo, Alejandro. Gastón repitió varias veces que lo que veníamos llamando como el niño, niño político o el sonso y demás, es un peronista en potencia. Y que de alguna manera nuestra responsabilidad es transformarlo en peronista. Yo te pregunto, Gastón, si no sería mejor pensar en transformarlo en un frentista, no en un peronista, porque me parece que es una tarea más fácil y suficiente para mantenernos en el poder. Si uno dice peronista, ya empiezan a asomar como las uñas del otro o una actitud defensiva que me parece que es mucho más difícil de enfrentar. Esa es la pregunta. Bien, a ver, sí y no, coincido parcialmente porque digamos, yo estaba tratando de pensar en términos históricos. Y yo creo que ese frentista que vos describís puede ser una estación intermedia. Digamos, obviamente, entre sonso y frentista, lo prefiero frentista toda la vida. Ahora, me parece, insisto, que es una estación intermedia. A ver, yo soy de una generación, yo no vengo de una familia partida. Había peronistas y había sonsos en mi familia. Yo fui adolescente en los 90 y yo durante muchos años creí que el peronismo era el menemismo. Entonces me definía como de la izquierda nacional, leía Jaureche, leía Cook, pero no me definía peronista. Necesité de Néstor para definirme peronista. Entonces entiendo lo que vos decís, digamos, probablemente yo fui ese frentista que vos decís. Entiendo que es más accesible y me parece a mí que es una estación intermedia. No sé si está bien como respuesta, si te alcanza. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con pero vos, como... porque es verdad que digamos, está tan demonizado el peronismo que, Claro. digamos, a ver, peronizar a mi vecino es un laburo que me puede tomar los próximos 20 años. Exactamente, por eso el primer paso, digamos, la primera etapa, me parece que es distinta, es transformarlo en un frentista, por lo menos para poder transitar esos próximos 20 años para que al final llegue a ser peronista. Sí. Puede ser un progresista que vota al peronismo, puede ser un kirchnerista no peronista. Sí, lo importa, el movimiento es amplio. Totalmente de acuerdo con vos, Sandy. Alejandro. Perdón. Perdón por el cartelito. Ahí te corrijo el nombre. Compas, ahí técnicamente los tengo que habilitar, si no, sería que se desmuteen y hablen directamente, pero yo los tengo que habilitar, así que avisen por el chat. Si alguien quiere tomar la palabra. Emanuel, Sí, Emanuel, tengo una pregunta y en vez de mandarla para todos, la mandé en privado. Dale. Decime si puedo preguntar. Sí, claro, dale. Gastón, la pregunta sería la siguiente. Soy ex docente, mi formación fue de maestro normal nacional y nos educaron cantando el himno a Sarmiento una vez por semana.
creo que civilización y barbarie ha hecho estragos en nuestro país. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que habría que empezar por ahí, atacar civilización y barbarie para empezar por desvalorizar a los docentes y después a muchos potenciales peronistas. A ver, si cuando me hacen preguntas específicas sobre educación, no sé si digamos, no sé si tengo con qué, no sé si tengo mucho para ayudarlos, porque ustedes son los expertos en educación, hay muchos docentes. Lo que yo tengo para aportar es como lo mucho poco que hemos recabado y estudiado en estos años acerca de la psicología, de una psicología de masas, que es la psicología del sonso. Yo lo que creo es, digamos, sí entiendo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que la escuela es estratégica, sin duda. Digamos, la escuela y la tele son los dos grandes productores de sonsos, ¿sí? O por omisión, o por acción o por omisión. Ahora, la discusión sobre civilización o barbarie, la discusión sobre el siglo XIX en la Argentina, digamos, si yo voy a hablar de eso hoy con mi vecino, me va a volver a mirar como un marciano. Ya que tocaste un tema que es mi debilidad, les voy a contar un chivito personal. Yo no sé si alguno de ustedes escucha la 530. Bueno, la semana, mañana o pasado a más tardar, arranca digamos, va a estar en la web de la radio también, un folletín que se llama La cuestión del puerto, que estuvimos haciendo con unos amigos, una novela por entregas. Lo cuento porque tiene que ver con esto. Porque, a ver, los que seguimos de la política de cerca, todo lo que pasó, por darte un ejemplo, Armando, en los últimos meses, en torno a la presencialidad escolar, a la disputa entre nación y ciudad, a nosotros nos pareció una reedición apenas rediseñada de unitarios y federales en el siglo XIX. ¿No? El macrismo reabrió la discusión del puerto, la discusión de la policía. La ciudad no tenía policía, era por algo. Desde la Constitución del 94, que hay como, digamos, las fuerzas unitarias se están reorganizando en la ciudad. De manera que yo creo que efectivamente esto de civilización o barbarie nunca estuvo tan vigente. Tan de acuerdo estoy con vos, que acabo de escribir una novelita sobre esto, y que los invito a empezar a leerla y a ver si se ríen un rato con nosotros a partir de la semana que viene. Ahora, Armando, esta preocupación es tuya y mía, y yo no sé en qué medida, si nosotros se la llevamos a mi vecino o a tu vecino, no nos vuelve a mirar como unos marcianos. Bueno, ahí hay un punto. No lo sé, te contesto tu pregunta con otra pregunta. Quiero decir algo. ¿Me puedo colar? Dale, Miguel. ¿Sí? Digo una cosita para enmarcar la discusión, nada más. Justamente la reunión nuestra de la 18 que nos llevó finalmente a contactarlos a ustedes y a generar este Zoom de hoy, fue esta, ¿no? Se dio una ronda, no me acuerdo si empezamos hablando sobre la presencialidad, sobre la pandemia, sobre qué, pero terminamos en la comunicación y en esto, en cómo llegar con un mensaje. Y si podemos sintetizarlo en dos posturas, el debate que se dio entre nosotros era los que decían que hay que hacer más accesible o ser un formato de comunicación más amigable, ¿no? Más de no tanto contenido, de no tanta ideología, como dirían ellos, ¿no? Más edulcorado, o los que decían, no, eso es rebajar, eso es ceder, ¿no? Un poco estaba esa discusión. Y bueno, de ahí surgió la iniciativa, bueno, de contactarlos a ustedes que tienen esta experiencia, que han plasmado esta experiencia en publicaciones, que eso es súper destacable, que han teorizado a partir de la experiencia y a partir de la teoría también siguen construyendo experiencia militante. Pero bueno, un poco la discusión que nos llevó, y me parece que está otra vez apareciendo, es esta, ¿no? Bien. Se puede hacer un discurso, se puede ser militante de un proyecto que requiere tiene una profundidad, digamos, en su ideología, en sus concepciones, en su doctrina y demás, y adaptar eso a este nuevo formato, a estas nuevas Yo creo que no tecnologías. solamente se puede, sino que entiendo que es uno de las mayores responsabilidades que tenemos.
Mirá, yo te voy a decir algo. Durante el macrismo nosotros dimos esos talleres famosos alrededor de 400 veces. En el macrismo no teníamos ninguna duda que teníamos que tener vocación de mayoría. Entonces estábamos, digamos, me temo que un poquito se nos pasó, ¿no? Y me preocupa que se nos haya pasado esa vocación de mayoría. Cuando decíamos vocación de mayoría, decíamos, ¿cómo hago para que mi vecino no vuelva a matarnos, a suicidarse con el voto y a matarme a mí con su voto? ¿No? Hablábamos de eso. Después de que hacíamos los talleres con ejercicios y dramatizaciones, improvisaciones, etc., muchas veces quedaban organizados grupos de WhatsApp con algún compañero nuestro ahí como una especie de tutor. Y intercambiaban sus experiencias, y la verdad es que funcionaba. ¿Sí? Nuestra experiencia, el cálculo que hicimos fue que en esos 400 talleres, donde hubo en promedio 50 personas, a veces había 20, a veces había 300, si cada uno de esos a lo largo de los 4 años de macrismo convenció a 3, con nada, con unos tanques de nafta que garpamos nosotros, le aportamos a Alberto y a Axel casi medio punto. Por supuesto el contexto hizo su parte, ¿no? Vidal hizo su parte, Axel hizo su parte. A nosotros nos gustaba decir que nosotros éramos el segundo Clio. No sé si se acuerdan. En esa época Axel decía, hablen con su primo, hablen con su cuñado, hablen con su vecino, basta de hablar entre nosotros. Muy bien. Eso que decía Axel era lo primero, decía, el compromiso. El compromiso es necesario, pero no es suficiente. Hay que entender cuál es el desafío. La comprensión cabal del problema es necesaria, sin duda. Y de asignarle prioridad. Ahora, no es suficiente. Y atrás veníamos nosotros con otro Clio, y traíamos estos conceptos que son los primeros pinitos que estamos haciendo para entenderlas. A ver, el poder para esto tiene presupuestos hipermillonarios, tiene centros de estudio, fundaciones, universidades, algoritmos, consultoras, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo a mano con un Tramontina, ¿no? Pero la idea es más o básicamente la misma. No puedo convencer a quien no conozco y no puedo conocer a quien no escucho. Si tengo vocación de mayoría, tengo que hacer todo eso. Escuchar, para conocer, para construir una comunicación a medida. Y eso de ninguna manera es resignar nada. Es una cuestión de formas. Lo de fondo no cambia. Total. Yo estaba de ese lado. Noemí. Sí, hola, buenas noches a todos. Perdón por la Yo interrupción. quería decirles una cosa, me parece muy interesante todo lo que estoy escuchando. Yo ya los conocía, había estado con ustedes en alguna oportunidad, pero yo quiero decirles lo siguiente. Para nosotros realmente es muy difícil, por así decir, desaprender. Creo que la mayoría de los que somos militantes, peronistas, tenemos mucho de racionalidad en la militancia, ponemos mucho, por así decirlo, la intelectualidad, la razón, las cosas que son obvias y que están a la vista, pero que obviamente no se quieren ver. Entonces, es como que tenemos que reaprender que eso nos queda para nosotros y nuestras reflexiones, pero para convencer tenemos que ir a ese otro lugar, que es justamente lo más primitivo, por así decirlo, que es el sentimiento. Y realmente nos cuesta mucho, porque todos los que tratamos de convencer, comenzamos así, el diálogo desde ese lugar, digamos, comprensivo, con un diálogo con palabras, con ejemplos, que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con la parte del sentimiento en cuanto a los deseos. Es decir, tratar ahí, cuando vamos al sentimiento, escarbar en los deseos, y tal vez no poner los deseos en una cuestión política, sino comprender el deseo y pensar juntos cómo podrían concretarse esos deseos. Y entonces ahí podemos de alguna manera hermanarnos. Y desde ahí comenzar el diálogo, si queremos, por así decirlo, político. Pero realmente a los que somos militantes, a los que además somos racionales, que vuelvo a decir la mayoría, diría la inmensa mayoría, nos cuesta mucho ese trabajo. Yo creo que tenemos que desaprender, creo que hasta tendríamos que hacer cursos y dramatizaciones para poder ponerlo, digamos, más como una cuestión en el consciente,
para hacerlo desde ese lugar. Porque realmente, lo digo por mí y también por muchos que están alrededor mío, cuesta mucho, porque al rato que estamos hablando y escuchando por ahí las barbaridades que se dicen, se nos termina la paciencia. No se nos debe terminar, pero realmente muchas veces se nos termina la paciencia. Así que bueno, como me parece muy interesante todo lo que está diciendo el compañero, muy atendible. Creo, en mi caso, que soy muy vehemente, digamos, muy impulsiva, tengo que hacer ese ejercicio, realmente lo tengo, es decir, lo tengo que pensar, elaborar antes de abordarlo, porque creo que el primer abordaje es desde este lugar, desde la racionalidad, y no es desde ahí, para convencer. Sí. Y otra cosita, por último, me interesó y me pareció muy atinado esto que dijiste, Gastón, que la dictadura militar nos dejó como herencia esos sonsos. Me pareció extraordinario esa frase y quiero rescatarla para todos los compañeros. Bueno, eso era lo que quería decir. Yo te diría que si te sirve de consuelo, para todos es muy trabajoso. Para todos implica desaprender. Es más difícil romper con los viejos hábitos que incorporar nuevos, hacerles lugar a los nuevos. Mirá, yo te diría, es tiempo y práctica. Pero una vez que tomamos la noción de la importancia que tiene esto para nuestra práctica política, tenemos que tratar de practicarlo con la mayor asiduidad posible, sabiendo que durante un tiempo largo nos va a costar mucho, que muchas veces nos va a salir mal, pero bueno, vamos a ir aprendiendo. Y te voy a dar un ejemplo. Una cosa es aprender un concepto y otra cosa es modificar una conducta. Alguien que fue mi docente, que yo respeto mucho, que es Mariana Moyano, ¿la conocen? Mariana tiene unos podcasts muy interesantes donde habla de comunicación y dice cosas no muy distintas de las que digo yo. En uno de esos podcasts habla de la importancia de la brevedad en estos tiempos. Y su podcast dura media hora. Media hora para estos tiempos no es breve. O sea, una cosa es incorporar un concepto y otra cosa es modificar un hábito. Nosotros tendríamos que hacer todo eso. Incorporar el concepto primero y terminar modificando ciertos hábitos. ¿Puedo decir algo? Ale, perdón, Sí. ahí te anoto, porque está Dale, dale. primero Nadina, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gastón, te conocimos en Mar del Plata en la campaña, ya no me acuerdo si fue 2017 o 2019. Pertenezco a una organización política encuadrada en el Frente de Todos Mar del Plata Batán que conduce la compañera Fernanda Raberta. Tuvimos un centro cultural muy lindo en una esquina, en una casa vieja. La Casa de Enfrente se llama, sí. Es hermosa. Bueno, estuvimos en el taller de ustedes, hicimos las dramatizaciones, bueno, le sacamos mucho jugo realmente, y de hecho fue 2019 la campaña que el Espacio Nacional y Popular más lejos llegó en la historia de Mar del Plata, así que, bueno, tuvimos resultados concretos del taller de ustedes, entre otras prácticas militantes. No, te escuché hoy toda la disertación, y en nosotros en este momento, en nuestra organización, tenemos un espacio de formación política donde venimos leyendo desde hace 2 años a García Linera y a Jorge Alemán. Y estábamos encontrando que, digamos, se encuentran en lugares opuestos sus planteos en relación a que si termina o no termina el neoliberalismo, digamos, García Linera hablando de un tiempo de apertura cognitiva donde tenemos que aprovecharlo en América Latina por la disputa por el sentido, la batalla cultural, y Jorge Alemán planteando no se acaba el capitalismo porque se autorreproduce ilimitadamente. Vos hoy nos hablaste de cómo seducir a ese sector de sonsos, vamos a llamarlos así. Yo lo que te quiero preguntar es qué tienen pensado, qué tenés vos reflexionado acerca de la disputa que tenemos con la derecha ultraderechizada. Digo, porque no sé, ya aprendimos cómo seducir al que tenemos que peronizar o al voto que es factible de conquistar, pero ¿qué hacemos hoy con una Viviana Canosa, con un terraplanista, con esa derecha que está creciendo, que en definitiva también está captando a ese 30% que nosotros tenemos que seducir?
Yo tengo mis serias Entonces, ¿lo dudas. enfrentamos Mirá, o no lo enfrentamos? no, a ver, yo creo lo siguiente. Yo tengo mis serias dudas de que eso pueda crecer. Yo creo que hay un fenómeno de sobrerepresentación. Yo creo que eso llama la atención y por eso hay tanto de eso en los medios. Pero vos mirás, no sé, mirás en las encuestas y Milei no llega a un punto en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso es un fenómeno más mediático que realmente político. Lo que creo que hay que hacer frente a eso es ni ignorarlo ni enfrentarlo, que al revés. El horror que eso nos provoca puede ser una herramienta, puede ser algo en común con ese otro que sí que es un peronista potencial. ¿Sí? El peronista potencial es distinto de nosotros en que no es peronista, pero en general no es un mal tipo, le duele ver chicos pidiendo en la calle, es una persona más o menos como nosotros. Entonces, ciertas barbaridades nos dan la excusa para sentirnos hermanos en la indignación, hermanos en la condena, hermanos en el horror, ¿no? Cuando cruzan ciertos límites, ahí podemos tener una reacción común, podemos compartir una emoción. A mí me parece, obviamente, no me parece una buena noticia que estos imbéciles tengan tanto micrófono y tanta pantalla, pero creo que podemos hacer un movimiento y tratar de usarlo a favor nuestro. Porque yo creo que esto le va a traer más problemas a ellos, porque vos fíjate, digamos, Macri sacó de la manga a Bullrich, y ahora no la conduce nadie a Bullrich, es inconducible. Y por ahí le termina rompiendo el espacio a Bullrich. Y si Bullrich le rompe el espacio, es todo ganancia para nosotros. No sé, son todas especulaciones, pero yo tiendo a pensar en esos términos. Creo que entrar en el juego, digamos, insisto, no tenemos que pensar en términos binarios, no es le contesto o no le contesto. ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que puede servir para esto otro. Yo hablaba de cómo hacemos para compartir emociones con nuestro vecino, cómo hacemos para de vez en cuando estar en la misma vereda frente a determinadas cuestiones. Bueno, acá hay una posibilidad. Que se muera gente porque no se vacunó, porque le dijeron que la vacuna era veneno, digamos, a mi vecino que se vacunó le debe producir más o menos la misma indignación que me produce a mí. Aunque mi vecino no sea peronista. Bueno, ahí tenemos un punto de partida para empezar a trabajar. Bien. ¿Ale? Hola. Sí. Hola, Gastón. Yo también estuve en un taller con vos en Verónica, provincia de Buenos Aires. ¿Vos sos de Verónica? Yo soy de Verónica. No vivo en Verónica hace muchos años. Sí, y fue. Bueno, ¿sabés? Yo soy de Las Tabonas. ¿Cómo? Yo paso, ahora en pandemia no, pero yo soy de Punta Indio y de Las Tabonas. Ah, claro, bueno. No, perdón, de Las Taonas soy yo. Ah, vos sos de Las Taonas, pero Gastón también. Para, ¿dónde estás en Las Taonas? Perdón, ¿Eh? ¿Quién es de Las Taonas? Noemí. Noemí. ¿Cómo se llama tu campo, Noemí? ¿Dónde vivís? Escuchá, no. Perdón esta digresión, pero como dijiste Las Taonas y es casi imposible, entonces por eso me tomé el atrevimiento. Yo viví cuando era chica, mi papá era jefe de estación y viví unos años en Las Taonas, que hace poco fui porque se festejó los 100 años de la escuela. Bueno, yo estaba vestido de gauchos vendiendo empanadas. Ay, mira vos, bueno, nada más que eso. Viste, tenemos gente Perdón, sigamos. Tenemos compañeros de todos lados. De todos lados. No, yo un poco pensando en lo que dijo Noemí, que nosotros somos tan racionales. Noemí hizo una campaña, una buena campaña me parece, antes de las elecciones, porque ella iba, por ejemplo, al supermercado y se ponía a decir, ¡qué barbaridad! ¿Cuánto aumentó tal cosa? Bueno, así hizo una campaña así, a pesar de que ella hable de la racionalidad. Y yo creo que lo que nos pasa, que es donde tropezamos, es que cuando nosotros sí queremos explicar algo, sí nos aparece un sentimiento que es de enojo. Porque si nosotros empezamos a explicar, no, mirá, si no fuese gracias a este gobierno, nos pasaría lo mismo que en Brasil, y te contestan, se robaron todas las vacunas, lo que nos genera también es un sentimiento. Y me parece que lo complicado es ese, cuando hicieron, no me olvide el curso, el taller acá, yo me acuerdo de una compañera que es muy tranqui, nunca se pelea con nadie, que es de acá de toda la vida, conoce a todo el mundo, qué sé yo,
hicimos una dramatización y terminó re enojada agrediendo a la persona que estaba haciendo de contra, digamos. Eso es y tiene que ver también con el sentimiento. Yo creo que más que con lo racional, tiene que ver lo que nos hacen sentir impotencia, enojo, bronca, miedo a que ganen, nos hacen sentir un montón de sentimientos. Y yo creo que esto es el cambio, como decía Gastón, de conductas, ¿no? De hábitos, de poder controlar eso, de poder, no sé si controlarlo, manejarlo, canalizarlo para otro lado. Hasta antes, en elecciones pasadas, yo me acuerdo que una vez estaba en la fila de un banco y atrás mío un muchacho joven, que debería ser radical, empezó a decir este gobierno que no hace ninguna ruta, qué sé yo. Entonces yo me di vuelta, toda simpática, y dije, sí, pero vos viajaste, mirá que yo viajo mucho, yo fui al norte, yo fui al sur, y vos sabés de esta ruta, qué sé yo. Y la señora que estaba escuchando terminó charlando conmigo diciendo, ay, qué maravilla. Pero ahora, si vos decís eso, lo primero que hacen es agredirte. Y lo que nos genera es esto, impotencia, bronca. Me parece que eso es lo que tenemos que aprender, no sé cómo, pero a canalizar por otro lado. Eso, era una opinión, ¿no? Y me parece que, bueno, Estoy de Gastón acuerdo. Dos cosas respecto de eso. Sí, es cierto, digamos. Lo que nosotros proponemos es un trabajo que tiene que ver con la seducción. Y enojado no podemos seducir. ¿Sí? Entonces, parece autoayuda, probablemente lo sea, pero lo primero es resolver el enojo. Y si no puedo resolver el enojo, ese día no salgo a hacer nada vinculado a la política, porque todo lo que haga va a ser contraproducente. Y en otra instancia, digamos, y volviendo, digamos, sobre el terreno, esto que vos decías, Ale, digamos, ese que agrede es, digamos, no es un sonso, es un gorila peludo generalmente. El sonso se caracteriza por digamos, no solamente no agrede, sino que se incomoda frente a esto, ¿sí? Él tiene la ilusión de una vida sin conflicto. Entonces, él lo que rechaza es el conflicto, rechaza la política porque la política asume el conflicto como parte de la realidad. Entonces, cualquier cosa que traiga conflicto, él le va a generar la misma aversión, ¿no? Entonces, cuando se saca, si un gorila agrede, es lo mismo que cuando Viviana Canosa toma cloroquina en cámara. Digamos, el sonso, digamos, el peronista potencial al que yo puedo sumar para construir una mayoría más potente, no le gusta no es que tiene un problema conmigo, tiene un problema con cualquiera que eleve el tono, tiene un problema con cualquiera que, digamos, tiene un problema con la vehemencia, tiene un problema con el apasionamiento y, por supuesto, también con la violencia. Entonces, si el que pierde la línea, si el que falta el respeto es el gorila, mejor para mí, mejor para mí. Por supuesto, esto es mucho más fácil de decir que de hacer. Los que somos sanguíneos no queremos agarrar piña siempre, digamos, pero bueno, ya, digamos, hay que ser consciente de que... Sí, yo estoy pensando que, por ejemplo, en el grupo de papis y mamis de la escuela de mi hija ya estoy complicado. Porque ya con el tema de la presencialidad y todo, ya ahí rompí lanzas, ya tengo el estigma. Disculpa, pero en 5 o 10 me tengo que ir a dormir, niña. ¿Sí? Bien. Si están de acuerdo, hacemos un par de preguntitas más. O dale. Ustedes. Si hay, bueno, Ana María y Ale. Sí. Bueno, a mí me disparan un montón de reflexiones lo que dice Gastón. Yo también estuve en un taller, quería decírtelo, aquí en La Plata, en el CISA, que estuvo buenísimo. Y como yo también soy muy vehemente, mucha gente me eliminaba del Facebook, yo estaba torturada, no porque me importaran demasiado, sino porque perdía gente para convencer. Pero me preguntaba otra cosa, si ustedes lo han trabajado, reflexionado, escrito, no sé, sobre la frustración, porque todas estas situaciones de conflictividad
lo que nos generan es un nivel de frustración. A nosotros se llamó impotencia acá, pero yo también creo que frente al ataque y al que nosotros no nos ataca un fulano o una fulana, nos atacan los poderosos medios de comunicación en primer lugar. Entonces, frente a todo eso que tenemos inscripto, como que vamos siempre perdiendo a la cola o tratando de llegar, medio como el picapiedras, ¿no? Corriendo así con las patas en el auto, en el piso. Digo, nosotros eso nos genera una frustración, una impotencia. Eso por un lado, ¿no? El nivel de frustración. ¿Cómo manejarla frente a esas situaciones de ataque y de impotencia? Pero la frustración no nos alcanza solamente con el otro, porque nosotros también estamos viviendo un gobierno frentista, donde muchas veces, y acá surge en el grupo, hay cosas que no nos cierran, no nos gusta demasiado, que le queremos poner un maquillaje para que no nos pese tanto, porque además tenemos que convencer a otros cuando nosotros hay cosas que no nos están convenciendo tanto, que nos damos o nos dan cierta intranquilidad. Entonces, yo a eso le llamo frustración. A todas estas emociones contradictorias que hay que poder manejar empáticamente con uno y con los otros, le llamo frustración. Por eso quería saber si ustedes lo trabajan a esto. Bueno, algo en ese sentido, te preguntaba. A ver, sobre la propia frustración no, la sentimos, la sufrimos como igual que ustedes. Sí, lo que hemos afirmado mucho es que nosotros tenemos a favor algo que no es menor, que es, no solamente, la política no solamente nos da un consuelo, nos da en que poner nuestra energía, sino que nos permite entender por qué pasa lo que pasa. Y eso nos pone en una situación respecto del sonso, si se quiere, de enorme ventaja, y de esa ventaja surge una enorme responsabilidad también, ¿no? Y acá hay algo del orden de humano, no sé, yo puteo cuando voy a la carnicería y el kilo de asado está a 7 gambas, me vuelvo loco, ¿sí? Ahora, yo entiendo por qué está a 7 gambas, porque el gobierno anterior dolarizó el precio de la comida al levantarlo las retenciones a los commodities y favoreció un montón de negocios de un grupo de frigoríficos, y este gobierno no se decide, no termina de tener la fuerza, el coraje, los huevos para intervenir en ese mercado, ¿no? Entonces, yo puteo porque cuesta 7 gambas, pero entiendo por qué sigue costando 7 gambas. Mi vecino putea porque cuesta 7 gambas y no termina de entender por qué cuesta 7 gambas. Entonces, yo lo que le puedo decir, no le voy a decir que a este gobierno le falta coraje porque es un frente y una cadena tan fuerte como su eslabón más débil, pero le voy a decir que es mucho más fácil dolarizar un mercado que desdolarizarlo. Es mucho más fácil otorgarle privilegios a los oligopolios que quitárselo después. Se les otorga firmando una resolución y después quitárselo requiere acumular una cantidad de fuerza política. Por ejemplo. Pero claro que sí, coincido, digamos, tengo la misma frustración que tenés vos. Lo que me consuela un poquito es saber que yo sé algo que mi vecino no sabe y lo puedo ayudar de alguna manera. Nada más. Sí, pero digamos, pensando en los procesos históricos, la línea de tensión, yo y mi organización somos insignificantes. Ahora, tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Te diría que toda nuestra militancia en algún punto para conjugar la frustración, digamos, es un paliativo contra la frustración que nos provoca la historia. Alejandro. Sí, cortito porque Gastón tiene que ir a dormir la nena. No, quería retomar lo que planteó Noemí, esta dicotomía entre la racionalidad y la cosa emocional, que realmente es un tema difícil, porque cuando uno trata de convencer a alguien, uno pone argumentos. Y en general, la oposición o la gente, o los antiperonistas, o los que no están en el frente, no tienen argumentos, porque la pecera, como decía Gastón, donde están, es todo emoción, es todo odio, es todo irracional. Entonces el interlocutor está en una posición emocional y nosotros queremos interactuar desde una posición racional, y eso es imposible.
Entonces, me parece que la palabra más apropiada es seducción, porque cuando uno intenta seducir, en realidad no pone, no pone argumentos. Cuando uno quiere seducir al otro, no le dice, mirá, yo quiero salir con vos o quiero conocerte más porque por esto, aquello, no hay argumentos, hay una actitud, hay otra cosa, que es desde el lado emocional y de ponerlo al otro también en el mismo tono emocional, porque los argumentos ahí me parece que no sirven. Bueno, nada, esa reflexión quería traer. Perdón, Estamos de acuerdo, vale. yo te iba a pedir, Gastón, que nos digas este programa que vas a hacer en la 530, los días y el horario, así te escuchamos. Yo estoy 1 o 2 veces por semana. Hoy estuve, en general, los jueves, el programa se llama Lo Peor Ya Pasó, va de 16 a 18, y yo en general en la última hora los jueves tengo una columna donde hablo de comunicación política, que se llama Chamullo Criollo. Qué bueno. Pero hoy les contaba, digamos, lo de la novelita esta que se llama La Cuestión del Puerto. Va a estar en el sitio de la radio, en el sitio del programa que se llama lopeoryapasó.ar, y va a estar también en lacuestiondelpuerto.com.ar. Y va a estar en el sitio del profe Romero, va a estar en Visión País, que es el sitio del Turco Rashid, va a estar en unos cuantos sitios de los que ustedes suelen leer seguramente. Bien, bueno, gracias. Bueno, Novela sobre unitarios y federales en año 2040. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. No, por favor, a ustedes. Disculpen a las compañeras que se anotaron al último momento, pero bueno, ya estaba, Gastón nos había pedido el tiempo para ir a hacer sus quehaceres de cuidado. Bueno, Gastón, nada, no te voy a quitar más tiempo con un cierre largo. Simplemente, bueno, destacar esto, ¿no? Por ahí en nuestras reuniones se nos va la mayor parte del tiempo. Hay un compañero de otro grupo acá de la 18 que siempre dice que en nuestras reuniones hablamos como si Alberto nos escuchara, ¿no? Entonces pensamos lo que tendría que hacer Alberto en el área de economía, de salud, de educación, y está bueno tener reuniones políticas donde podamos pensar qué hacemos nosotros, ¿no? Para contribuir, e incluso para empujar determinadas decisiones que nos gustaría que nuestro gobierno adopte, ¿no? Así que bueno, en este año electoral me parece que enfilarnos para pensar lo que podemos aportar nosotros como organización al triunfo del Frente y al avance del gobierno popular es la tarea, ¿no? Así que muchísimas gracias, compañero, por la presencia. Seguiremos en contacto y bueno, te escucharemos ahora en la radio. Bueno, también. A disposición, gracias por la invitación, les mando un abrazo enorme. Viva Perón, carajo. Muchas Gracias, Gastón. Buenas noches. Gracias, Gastón. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Que se duerma rápido la... Chau, compás. Chao, hasta la próxima. Chao, A todos. Gracias, Emma, por la invitación. Nos vemos. Gracias, José. Chao, chao. Mando el video después por los canales habituales. Sí, claro. Porque hay que transformar